Bien, señores del periodista RD, gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con Ruth Díaz. Ruth Díaz es sindicalista y es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras de la República Dominicana y vamos a hablar con ella a propósito de la alocución del día de ayer de la vicepresidenta de la República, donde ella afirma que hará esfuerzos para incluir en los beneficios de la seguridad social por el tiempo de COVID-19 a las trabajadoras domésticas que han quedado excluidas. Además, la vicepresidenta de la República hizo un llamado para que se ponga en funcionamiento el convenio 189 sobre el trabajo doméstico. Señores, recibimos a Ruth Díaz. Ruth Díaz es sindicalista, es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras en República Dominicana, con quien vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia a propósito de la alocución que dirigiera en el día de ayer la vicepresidenta de la República a la Nación, donde hizo mención de que hará esfuerzos, por un lado, de incluir a las trabajadoras domésticas en el plan de asistencia del gobierno para el tema del COVID-19, pero también hizo referencia al incumplimiento del convenio 189 de la OIT sobre el tema de las trabajadoras domésticas. Ruth, saludos, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muy buenas, Edwin. Saludo a toda tu audiencia de Panorama Actual. Yo sé que esa es la voz de los y las trabajadoras, no solamente de República Dominicana, sino de todo nuestro continente. En esta ocasión me agrada bastante poder hablar de este tema luego de la locución de nuestra vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño. La verdad es que nos sentimos más tranquilas. Cuando digo esto es porque en días pasados pues estuvimos con una reunión con el ministro de Trabajo, el doctor Winston Santos, y ahí estuvimos en un conversatorio a nivel internacional, no solamente con los gremios de República Dominicana, ATH, de la CENUS, Intradomes, de la CAS, y por el que está afiliado a nosotros, UNFETRA, que también es parte de la CNTD, pues estuvimos conversando con el ministro y ahí estuvieron varias dirigentes políticas de la Federación Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con la preocupación de que en el país no se habían tomado medidas acorde a lo que estábamos viviendo con la pandemia y que éramos uno de los pocos países que no se había pronunciado en lo que era la región. Y el ministro se comprometió a elevar nuestra preocupación. Esta carta se la dirigimos al señor presidente de la República, pero también le pusimos atención al secretario de la presidencia, al ministro de la presidencia, Montalvo, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel, y con atención, por supuesto, a doña Margarita. En este sentido, nosotros que nos dimos cuenta de algo, que el gobierno, a raíz del 2015, hicimos un acuerdo con el gobierno dominicano, en donde las trabajadoras del hogar iban a entrar al SENASA, pero solamente era con la particularidad de la salud para ellos y sus dependientes, por ende no pertenecían al subsidiado. Era una medida transitoria que a la fecha todavía sigue igual. Sin embargo, nos parece que involuntariamente objetaron esa parte y por ello en el
programa Quédate en Casa no figuran las trabajadoras del hogar. Al escuchar hoy que doña Margarita dice que se le va a buscar una salida, nosotros quisiéramos que tú acote esta propuesta que hicimos y que el pueblo la conozca a través de ustedes. Nosotros proponemos que se haga un link especial para nosotros poder registrar estadísticamente las trabajadoras del hogar que tenemos afiliadas a nuestros gremios y las que quizás no lo están, y que de esta manera se pueda identificar este sector, pero que vaya una parte en especie, que puede ser con el programa de la tarjeta de solidaridad, muy bien, o el bono gas, bono luz, cualquiera de los beneficios de transferencias que se tienen en el país. Pero también nosotros queremos una compensación monetaria, porque la mayoría de estas mujeres están ahora mismo sin empleo, porque entendemos que hasta por un tema de seguridad fueron despedidas a sus casas, pero que las familias que la tenían acogida realmente en su gran mayoría no tienen ahora modo de poder colaborar, poder cumplir, ¿verdad? Y a esto es que yo me entiendo que ella se refiere cuando dice que se han incumplido en algunos sectores lo que dice el convenio 189. Entonces paso de darte esa propuesta que sería como un híbrido entre el programa FASE, que es para trabajadores formales, que es una compensación directamente monetaria, al programa de Quédate en Casa, que es a través de la tarjeta Solidaridad que conocemos tradicionalmente. Nosotros estamos pidiendo ambas compensaciones para este sector, una parte en lo económico que va a servir del salario directo y otra en especie que va a servir para el tema de la alimentación. Y cuando ella se refiere a que dice que hay sectores que han incumplido, claro que lo han incumplido, porque al tú mandar a una persona a su casa, muchas inclusive en embarazo, otras con edades ya envejecientes, y un sinnúmero de atropellos que se están cometiendo de manera voluntaria o involuntaria, el convenio 189, ¿qué es lo que viene a reglamentar? Las normas y principios básicos para enarbolar lo que es el trabajo decente. ¿Y qué tiene que tener el trabajo decente? 4 componentes básicos: protección social, que es a lo que estamos llamando hoy; seguridad social, que solamente las trabajadoras de República Dominicana lo tienen en la parte de salud, no tienen pensión, no tienen riesgos laborales, pero también el derecho a organizarse y el derecho a un salario digno. Y ahí es donde el convenio en el 2016 aquí entró en vigor, 5 años luego que la OIT lo adoptara, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué ocurre? Al ya el convenio estar ratificado, aunque nuestro código laboral tiene algunas falencias en cuanto trata de lo que es verticalmente las trabajadoras del hogar, ya el convenio asume un rango constitucional, por ende forma parte del sistema jurídico de la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, parece que falta algo en el convenio. Parece que la parte que tiene que ver con las trabajadoras domésticas no fue ratificado. Tú sabes que los congresos de los países tienen la opción ante estos convenios internacionales de aprobar parte y dejar algunos incisos fuera cuando entienden que no les o no lo pueden poner en cumplimiento. Pero me parece, creo, no sé si estoy equivocado, que la parte que tiene que haber, que habla sobre las trabajadoras domésticas, no fue ratificado. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? El tema es que el convenio 189 es exclusivo para trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas, es exclusivo, y por ende el país al ratificarlo no se reservó ninguno de los articulados. ¿Qué es lo que sí le permite al país, al Estado dominicano a través del gobierno? ¿Qué es lo que le permite? Hacerlo de manera progresiva, que eran los componentes que te citaba del trabajo decente. Por ejemplo, vamos a comenzar a trabajar el salario, que es en la parte en donde estábamos antes de entrar la pandemia, en la discusión del salario. ¿Cuál es el salario? Según básicamente las jornadas laborales, porque tenemos que tipificar el tipo de trabajo. Hay muchas que es con dormida, otras que son intermitentes, un día o dos, o otras solamente se dedican a una sola área de la casa, ya sea de la cocina o el cuidado de los niños, etcétera. Entonces, tenemos que establecer un salario base, que no lo tenemos,
¿verdad? En la mesa de salario del Ministerio de Trabajo no existe esta discusión y es lo que estábamos estableciendo. Entonces, sí, el país puede tomarse las medidas progresivas. Luego hablaríamos de seguridad social, por ejemplo. Luego hablaríamos de otros beneficios, como lo hay en algunos países, de compensaciones como el transporte, vacaciones, un sinnúmero de temas, ¿verdad? Pero el país puede hacerlo de manera progresiva. Pero en este caso, quiero que valga la aclaración, el 189 es exclusivo para trabajo del hogar. No hay forma de que el país al ratificarlo se reservara ninguna parte. Lo que sí le permite es hacerlo de manera progresiva, como en el momento se ha estado tratando de hacer. Entonces, ¿cuál es el punto donde está frisado y a lo que hace referencia a la vicepresidenta de la República, que hay un incumplimiento? Porque realmente si fue ratificado es como usted dice, que tiene un carácter constitucional. Bueno, el punto para nosotros de mayor, vamos a decir, reto ha sido establecer el tripartismo, porque no tenemos una contraparte empresarial. Copardón entiende que ellos no son los que tienen que representar las trabajadoras del hogar, porque son industrias, empresas, ¿verdad? El CONEP tampoco lo quiere asumir como tal. Entonces, en ese interín, por eso todavía no se ha establecido lo que es la mesa del diálogo social per se, la mesa del salario, el Comité Nacional de Salario que viene a establecer esto. Entonces, en ese sentido, es que el Ministerio de Trabajo ha estado aunando esfuerzos para sentar la patica que falta en la mesa y nosotros poder desarrollar el tema. Ahora bien, ¿qué nosotros decimos? Si no aparece la contrapartida de las amas de casa, si no aparece el empresariado o el patrono por esta vía, el gobierno tiene la facultad de resolutar y punto, porque puede ser a través de un diálogo bipartito y no tripartito. Cuando me parece que la vicepresidenta habla del incumplimiento, también es estos factores que se están dando. La están despidiendo, no le están dando un peso, no le están reconociendo salario, no le están, porque hablemos de algo muy claro, Edwin, y es que hay hogares que realmente no tienen para hacerlo. Muchos de ellos, trabajadores informales, que la salonista, que el peluquero, que se quedó ahora mismo sin nada que hacer y mandó a su trabajadora para la casa. Pero ¿y qué tú me dices de los adinerados? Que sí tienen en su hogar la posibilidad. Ellos están incumpliendo de manera fragante, ¿me entiendes? Entonces, ciertamente ahí hay un sector que fragantemente, sin ningún tipo de delicadeza, ni prudencia, ni consideración, ni altruismo en esta pandemia, pues ha despedido a las trabajadoras del hogar inmisericordiamente. Entiendo. Ruth, ¿tienes tú cuantificado o una idea más o menos de cuántas trabajadoras domésticas han quedado en estos momentos sin empleo? Mira, en el país hay registrado estadísticamente, según los estudios que hemos hecho, hay algunas 300,000 personas de este sector. Llámese los choferes, los jardineros, pertenecen al sector doméstico porque prestan un servicio a un hogar. Okay. Y por ende, en mayor cuantía, son las mujeres que trabajan en los quehaceres o los servicios dentro del hogar. Ahora mismo tenemos una estadística que más del 85% ha sido desvinculada. Ha sido desvinculada porque, por lo que te decía, primero por un tema de seguridad. No quiero gente en mi casa que esté yendo, que esté viniendo. Otra cosa, al paralizar las escuelas y eso, los hogares donde esas trabajadoras podían excusarse y poder trabajar y dejar a sus hijos en una tanda extendida, por ejemplo, ya no tienen con quién dejarlo. Entonces tienen que quedarse en la casa. Entonces, prácticamente el 85% de esas 300,000 personas ahora mismo está cesante de sus labores. Entonces, el problema que les afecta es multifactorial, entonces, definitivamente. Así es una cadena cíclica, ¿verdad?, de pobreza y que como Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras entendemos que tiene un rostro de mujer, porque empieza con el tema de la cadena de los informales, que la mayoría son las mujeres emprendedoras que generalmente después de un embarazo deciden poner cualquier puesto en su casa o que son despedidas, qué sé yo,
y que se ven obligadas a despedir quien le ayude en la casa. Y entonces ahí, si tú te das cuenta, el 90% de lo que está siendo afectado ahora mismo son las mujeres. Bueno, Realmente. me imagino entonces que recibes con beneplácito el anuncio de que, me parece que también un poco tarde, de la vicepresidencia, de que quieren ayudar a este sector. Y también de paso preguntarte, ¿piensas que esto puede ser un respiro para este sector? El anuncio de la vicepresidenta cuando anuncia o dice que el convenio 189 no está siendo aplicado. ¿Piensas que eso es como que puede traer una renovación al tema? Sí, de verdad que cuando comencé mi intervención en tu programa, dije que nos sentíamos como un respiro. No satisfecha porque queremos ver, porque del dicho al trecho aquí en República Dominicana, es verdad, hay un tema que nosotros queremos ver que sea real. Sin embargo, Edwin, mira, quiero destacar que en la última locución que la vicepresidenta hizo, cuando habló del tema de los informales, de la peluquera, tengo para decirte que cuando nos enteramos que ella iba a hablar, un día antes mandamos una carta similar a la que hicimos ahora con las trabajadoras del hogar, e inmediatamente incluyeron eso en el discurso. Y al otro día salió el link para trabajadores informales exclusivamente. Por lo que yo entiendo que, como tú dices, aunque quizás sea un poquito tarde, se nos explicó que de manera involuntaria asumieron que cuando en el 2015 transcribimos el acuerdo para que ellas entraran a salud solamente por el SENASA, ya se entendían que estaban en el SIUBEN. Por ende, todo el que que pasó por el SIUBEN en el protocolo normal para este tiempo entró directamente al programa Quédate en Casa Ampliado, que no fue lo que ocurrió evidentemente con las trabajadoras del hogar. Entonces, yo entiendo que si tenemos 3 días que mandamos la carta y ya está reaccionando la presidencia de alguna manera, pues eso nos tranquiliza, pero ojo visor, mañana estaremos nosotros también dando declaraciones en nuestras redes y atentas, ¿verdad? Por un lado, aplaudiendo el hecho de que se incluyera en el discurso, pero por otro lado, vigilante para que realmente se tome la propuesta que hemos hecho o que la solución sea satisfactoria para las necesidades de este sector, número 1, y número 2, que se continúe con la negociación del convenio 189 para establecer los parámetros del trabajo decente que tanto han esperado estas compañeras en el sentido general de la palabra. Bueno, Ruth, muchas gracias por recibirnos así rapidito y darnos tu reacción sobre las declaraciones de la vicepresidenta. Ruth Díaz es la presidenta de FENAMUTRA, la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras de la República Dominicana. Muchas gracias, Ruth. Bueno, buenas noches, Edwin. Buenos días, no sé en qué parte del mundo ahora me están mirando. A cualquier hora los ven en cualquier parte del mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, es correcto. Así es, así es. Bien, muchas gracias.